Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender cuál es el efecto que tiene la adhesión sobre el rozamiento. En vídeos anteriores ya explicamos que hay dos teorías que explican principalmente el rozamiento. Una se basa en el efecto que tiene la rugosidad sobre el rozamiento, y es la que explicamos en el vídeo anterior, y esta que vamos a ver ahora, que tiene en cuenta el efecto de la adhesión sobre el rozamiento. Antes de nada vamos a recordar que, como explicamos en el vídeo anterior, la superficie real de contacto entre dos superficies es siempre pequeña, o al menos mucho menor que la superficie teórica. Esto da lugar a que la presión en esas zonas de contacto sea alta y que esté muy localizada. Y por tanto, si esa presión es suficientemente alta como para que el material llegue a plastificar, este lo hará, liberando energía en forma de calor. Es decir, debido a la pequeña superficie de contacto real, el material por un lado al plastificar generará calor y por otro al plastificar evidentemente surgirá una deformación no recuperable. De estos efectos nos vamos a quedar especialmente con uno, y es que debido a las grandes presiones localizadas se genera energía en forma de calor, y esta energía está muy localizada en unas zonas muy pequeñas. Pero además, cuando la superficie en contacto tiene un movimiento relativo, debido al propio rozamiento, va a haber un aumento de la temperatura. Si sumamos estos dos efectos tendremos unas pequeñas zonas de la superficie que tendrán unas temperaturas muy elevadas. En esas zonas se va a producir adhesión, que es algo parecido a unas microsoldaduras. El contacto tendrá un aspecto similar a este, en el que tenemos unas pequeñas zonas de contacto en las que la temperatura es muy elevada y en las que hemos dicho que se produce adhesión. ¿Qué quiere decir que se produzca adhesión? Bueno, si hacemos zoom en una de estas zonas, tendríamos algo similar a esto. Tenemos el material de la superficie inferior, al que hemos llamado A, y el material de la superficie superior, al que hemos llamado B. Y debido al calor y a la gran presión que hay en el contacto, hay una pequeña zona de material en la que los dos materiales se sueldan y estará compuesta de un material nuevo que será un intermetálico AB. Estoy hablando de intermetálico, y es porque, tal y como vimos en un vídeo anterior, esta teoría explica especialmente bien el rozamiento para los metales. En no metales predomina más el efecto de la rugosidad. Por tanto, si tenemos dos superficies en contacto, según esta teoría, estas van a tener microsoldaduras que las unen. Pero ¿qué sucede si queremos que estas tengan un movimiento relativo? Es decir, que se inicie el movimiento entre ellas. Bueno, pues si hemos dicho que las dos superficies se han unido y queremos que se muevan, ahora estas uniones se deberán romper. La fuerza que hace falta para romper las uniones es precisamente la fuerza de rozamiento. En los puntos en los que se produce la adhesión hay dos opciones. La primera es que el material nuevo, es decir, el material AB, el intermetálico, sea menos resistente que los materiales A y B por separado. En este caso, cuando hacemos una fuerza suficiente para romper estas uniones, lo que se va a romper es el material AB, es decir, el menos resistente, y es el intermetálico que se ha formado. Una vez que se rompa, se producirá un movimiento y se generarán nuevas uniones, que si seguimos el movimiento se volverán a romper y así sucesivamente. Como lo que se rompe es el material AB y no los materiales A o B, es un proceso estable, en el que si miramos las piezas no veremos desgaste aparente. Si las medimos, siempre medirán lo mismo. Lo único que habrá un pequeño volumen de material que se vaya desplazando por las superficies. Como no hay desgaste aparente, esta será siempre la opción preferida. Pero ¿qué sucede si el material AB es más resistente que A o B, o que ambos? En este caso, la unión se seguirá rompiendo por el material más débil, que será o A o B, pero uno de ellos. En este caso, la superficie formada por el material más débil, que vamos a suponer que es por ejemplo el B, se va a desgastar y quedará una pequeña porción de material adherida al otro material. Es decir, en la pieza de material A tendremos una pequeña porción de material AB y en el material B solo material B, pero una pequeña parte se ha perdido y es la que está en la otra superficie dentro del intermetálico. Además, es posible que esta teoría se combine con la que explicamos en el vídeo anterior, es decir, la que explica el efecto de la rugosidad, pero de una forma un poco diferente. Si tenemos que el material AB es más resistente que A o B, vamos a suponer que tenemos un pico de material AB aquí unido, que antes había conectado los materiales A y B y que se ha desprendido de A porque, por ejemplo, A fuese el más débil. Esa partícula que sigue unida a B, pero que es de material AB, al deslizar puede pegar contra la otra superficie y desprenderse también del material B. Y tendríamos una partícula de material AB suelta entre los dos sólidos. Como hemos dicho, estas partículas son muy resistentes, al menos más que uno de los materiales, ya sea A o B. En general, estas partículas no solo serán resistentes, sino que también serán bastante duras. Y si las partículas son duras, pueden actuar como abrasivo y producir un mayor desgaste en las otras dos superficies, o al menos en una de ellas, en la que sea más débil que el material AB.
Por eso, este caso en el que el intermetálico es más resistente que uno de los otros dos materiales es un caso indeseable y que debemos evitar. Según esta teoría, podríamos calcular un coeficiente de rozamiento. Para ello hay que tener en cuenta que las uniones se van a romper por cizalladura. Es decir, que para romper una unión, el material de esa unión debe alcanzar una tensión de cortadura lo suficientemente grande como para superar la máxima del material que se rompe. Es importante tener en cuenta que vamos a trabajar siempre con las propiedades del material que se rompe, ya que es el primero que va a alcanzar su tensión de cortadura máxima y por lo tanto el que produzca la rotura. Por esa razón, si consideramos que la superficie real de contacto es S, tendríamos que la fuerza de rozamiento se debería poder calcular como la tensión de cortadura máxima del material por el área de contacto real. Y este área de contacto real es la zona de la superficie que ha plastificado y en la que se ha producido el efecto de adhesión. Pero además, para que se produzca la adhesión, los materiales en contacto han debido plastificar, es decir, en el contacto se ha debido alcanzar la tensión de fluencia del material. Así, la fuerza normal se puede calcular como la tensión de fluencia del material por el área de contacto real. Es cierto que en esta ecuación estamos suponiendo que el material tiene un comportamiento elastoplástico perfecto, pero esto es asumible en la mayoría de casos. Por tanto, ya tenemos una expresión que nos da el valor de la fuerza normal y otra expresión que nos da el valor de la fuerza de rozamiento. Como sabemos, la fuerza de rozamiento se puede calcular como el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Es decir, el coeficiente de rozamiento es la fuerza de rozamiento entre la fuerza normal, que si sustituimos esta expresión y esta otra aquí, llegamos a que el coeficiente de rozamiento se puede calcular como la tensión de cortadura máxima del material más débil entre los materiales A, B o AB dividido entre la tensión de fluencia de ese material más débil. Una vez vista la teoría, podemos sacar algunas conclusiones en relación a esto. En primer lugar, quiero aclarar que el coeficiente, tal y como lo hemos calculado hace un momento, en algunos casos sí se parece al real, pero en otros no, en función de para qué pareja de materiales lo estemos analizando. Por tanto, la expresión anterior, aunque en principio debería ser válida, al menos según esta teoría, no siempre representa una situación realista. Además, como ya he comentado, interesa que las uniones siempre se rompan por el intermetálico AB, ya que de esa forma se evitaría el desgaste de las superficies. Se llegaría a una situación estable y en principio no debería haber grandes desgastes. Por tanto, según esta teoría, si queremos reducir el rozamiento y mantener el desgaste controlado, deberíamos utilizar, por ejemplo, materiales que no den microsoldaduras. Un ejemplo de esto es el teflón en contacto con metales. Este material no produce microsoldaduras con los metales y por eso el coeficiente de rozamiento del teflón en contacto con metales es en general muy reducido. Pero además, el desgaste que se produce entre ellos también lo es. Pero existen otras opciones. Por ejemplo, utilizar materiales que, aun dando microsoldaduras, es decir, aunque se produzca el fenómeno de adhesión, el intermetálico que se forme sea frágil, o que sea más frágil que los dos materiales. De esta forma, las roturas de las uniones se producirían siempre por este material y volveríamos a no tener desgastes. Y finalmente podríamos añadir un tercer elemento, al que vamos a llamar C, para que la microsoldadura, que sería del intermetálico ABC, sea frágil. Este material C puede estar tanto dentro de uno de los materiales, por ejemplo usar el material AC y el material B en la otra pieza, o podría estar en el lubricante. Es muy habitual, de hecho, que este tercer material esté en el lubricante. Pero, por ejemplo, el bronce fosforoso que se usa en los cojinetes, el propio bronce lleva el tercer elemento para que las microsoldaduras que se produzcan sean frágiles y por lo tanto mantener el desgaste lo más bajo posible. Además, se ha demostrado que esta teoría en algunos casos da buenos resultados, pero no siempre. A veces el rozamiento que se predice según esta teoría es muy diferente al que se produce en la vida real. Y como veis, tanto este vídeo como el anterior los hemos acabado diciendo que la tendencia al rozamiento no siempre es como predicen estas teorías. Es decir, que ni la teoría basada en la adhesión ni la que explica el efecto de la rugosidad son suficientes para explicar la naturaleza del rozamiento. Así que, sí o sí, debe haber otros fenómenos que no hemos considerado que también afectan al rozamiento. Estos no los vamos a estudiar, pero para que tengáis una idea, podrían ser, por ejemplo, la atmósfera, la oxidación de las superficies o algunas fuerzas más complejas como son, por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals de enlace entre las partículas. Podría haber uniones de las partículas en una superficie con las de la otra y que esas fuerzas aumenten el rozamiento. La oxidación es evidente que afecta a las superficies, y no solo por cambiar la composición y la estructura de la superficie, sino porque además aumenta su rugosidad. En la atmósfera puede haber diversos factores que afectan al rozamiento. Algunos de ellos están relacionados directamente con los gases de la atmósfera,
Por ejemplo, no es lo mismo tener el contacto de dos piezas en una atmósfera normal en la Tierra que tenerlo en vacío, es decir, sin una atmósfera entre las dos superficies de contacto. Pero además, tampoco es lo mismo que la atmósfera esté seca a que esté húmeda. El rozamiento es diferente. Y hay otro aspecto que no siempre se tiene en cuenta, pero que tiene un efecto muy importante en el rozamiento, y mayor aún en el desgaste de las piezas. Y es la posibilidad de que haya contaminantes en la atmósfera, por ejemplo, polvo. Si pensáis en una máquina como esta, una cosechadora, seguro que tenéis claro que en ella hay muchas piezas móviles y que por tanto el efecto del rozamiento se ha debido tener en cuenta en el diseño de muchas de ellas. Pero si no hubieseis visto esta imagen, es posible que si os hubiese tocado diseñar esta máquina no hubieseis tenido en cuenta que la atmósfera va a estar llena de polvo y este polvo puede ser abrasivo para los componentes. Por eso, si hay un contacto que va a tener este tipo de contaminantes cerca, es mejor que esté aislado de ellos de alguna forma. En este vídeo no vamos a profundizar en las maneras de hacerlo, pero es importante tener en cuenta que este tipo de contaminantes pueden afectar mucho al rozamiento y, como he dicho, sobre todo al desgaste. Podrían ser más importantes incluso que otros factores que hemos visto, ya que algunas de las partículas que están en la atmósfera pueden ser muy duras, más que los materiales de contacto, y actuar como un abrasivo. Con esto hemos llegado al final del vídeo y hemos visto las dos teorías que mejor explican la naturaleza del rozamiento. Como veis, no son perfectas, pero sí son las más extendidas y las que más habitualmente se tienen en cuenta. Así que si este vídeo y los anteriores os han gustado, os han resultado útiles, os agradecería que lo compartieseis y por supuesto que os suscribieseis al canal, ya que si veo que estos vídeos tienen apoyo, iré trayendo nuevos relacionados con estos temas.